Dios me los bendiga, queridos hermanitos, preciosos, hermosos, todos mis hermanitos que se están conectando a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, por donde quiera que usted se conecte, hermanito hermoso. Yo les mando mis bendiciones, saludos para cada uno de ustedes y hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el tema de cómo quedar libre a través de la verdad. Vamos a orar por cada uno de ustedes, hermanos lindos, antes de empezar este tema, antes de empezar a tocar este tema que vamos a traer. Y quiero orar por ustedes, mi hermano precioso. Vamos a orar. Padre amado, te doy toda la alabanza, toda la gloria, te doy gracias por este día. Gracias por cada uno de mis hermanitos que está escuchando esta palabra. Por la vía que ellos las estén escuchando, Padre, yo los bendigo, envío tu palabra sobre sus vidas, envío tu palabra de sanidad sobre aquellos cuerpos que están en necesidad, Padre Celestial, que tus llagas los sane, que toques a cada uno de mis hermanos preciosos a través de tus llagas, Jesucristo, que sean sanados por las llagas tuyas, aquellos que están en necesidad económicas, Padre, tú abras puertas de bendiciones para sus vidas. Señor, abre puertas, Señor, que no se cierren, esas puertas que tú abras, que no se cierran, Padre, en el nombre de Jesús, que se abran esas puertas, que ellos puedan, Señor, entrar en esos trabajos, Padre, que te están pidiendo tanto, Señor, que seas tú abriendo esas puertas, que esos cerrojos de bronce, esas puertas de hierro sean quebrantados, los cerrojos de bronce, las puertas de hierro sean quebrantadas y tu pueblo pueda pasar, Señor, y tu pueblo puede entrar en esa bendición, Padre, en el nombre de Jesús, amado Padre. Yo oro por cada uno de ellos, los bendigo, envío tu palabra, hazla prosperar, Señor, para lo que yo le estoy enviando. Bendigo sus hijos, Padre. Pon tu temor en los corazones de los hijos de cada uno de aquellos que están oyendo esta palabra, Señor. Los matrimonios, Señor, protege cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús, cada ministerio, en el nombre de Jesús, Padre, envío tu palabra, en el nombre de Jesús, queden bendecidos, hermanitos hermosos, preciosos, y aquellas personas también que estén en luto, Padre, tú, Señor, dasle paz a sus corazones, dasle tu paz, en el nombre de Jesús. Vamos a tocar este tema, porque este es un tema, hermanos, que hay que tocarlo, que es el tema de la verdad. La verdad nos va a hacer libre. En el tiempo antiguo, hermano, el Señor Jesús tuvo muchos problemas por decir la verdad. Y, hermanos, cuando nosotros hablamos la verdad, estamos confrontando a las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en este tiempo, cuando uno habla la verdad, las tinieblas se levantan, el enemigo se levanta. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad. Pero Dios nos dio señal, nos ha hablado a través de la palabra, que los que son de Dios, los que ya han sido llamados, para Dios, dice que te van a oír, te van a escuchar. Y el Señor Jesús pone ejemplo aquí en Juan capítulo 8, cuando él tenía esas confrontaciones con los judíos. Tenía muchas confrontaciones porque los judíos no creían que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios. No lo creían. Entonces había una confrontación de poderes espirituales, porque la confrontación era de poderes espirituales entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, porque aunque ellos aparentemente decían vivir la palabra de Dios, con sus hechos negaban que la vivían. Entonces Jesús fue muy claro cuando les explicó que para que ellos pudieran ser libres, primero tenían que vivir la palabra. Tenían que aceptar lo que Él venía diciéndoles a ellos. Había un rescate, Él vino por rescate, pero ellos no aceptaban ese rescate. Pero vamos a ver mejor lo que dice la palabra, porque así pueden entender lo que yo les estoy hablando. Todo con la palabra, hermano. La palabra, esta es la palabra, la vida eterna. Si nosotros vivimos lo que dice la palabra, vamos a salir adelante, vamos a quedar libres porque el Señor Jesús lo dice. Pero ¿qué es lo que dice la palabra en Juan? Capítulo 8, vamos al versículo 31 y lo vamos a dejar aquí en el versículo 47. Así que Juan, capítulo 8, del versículo 31 al versículo 47.
Que la palabra se lea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿ve? A los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, es decir, que él le dice, si ustedes permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que para que nosotros podamos ser discípulos de Dios y podamos discipular a otros, tenemos que permanecer en esta palabra de Dios. Dice, y conoceréis, mira lo que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libre. Es decir, que tenemos que conocer la verdad para poder ser libre. Si no conocemos la verdad, jamás quedaremos libres. Jesús le sigue diciendo, les respondieron los judíos, le dicen, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Escuchen lo que le dice Jesús. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Es decir, que Dios nos ha llamado a todos a ser libres. Y Él está diciendo, el esclavo no queda en la casa para siempre. Es decir, que el Señor va a limpiar, va a quitar todo lo que no pertenece a Él. Todo lo que ha sido esclavizado por el pecado y no quiere cambio, el Señor lo va a apartar, porque lo único que permanece en la casa de Dios, lo único que va a permanecer son sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que viven la palabra, los que obedecen su palabra, los que se han despojado de toda iniquidad, de todo pecado, de toda transgresión. Esos son los que van a permanecer en la casa. Por eso Él dice, el esclavo no permanece, porque muchas personas van a estar dentro de la iglesia, van a oír la palabra de Dios, pero van a seguir siendo esclavos, hermanos, del pecado. Por eso que hay que entender lo que Dios nos habla en sus escrituras. Dice, van a estar dentro de la casa de Dios, van a oír la palabra de Dios, pero van a seguir en la esclavitud de ese pecado. Van a seguir pecando, es lo que quiere decir Jesús. Entonces Jesús le dice, el esclavo no permanece en la casa. Mira lo que él le dice. Mira lo que le dice. Conocerás la verdad y os hará libre. Le respondió, linaje de Abraham somos, dicen los judíos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo, le repite, mira aquí, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Es decir, que van a ir a la casa, van a oír la palabra de Dios, van a ir a buscar de Dios, pero van a seguir en el pecado. Por eso Él dice, no va a permanecer en la casa. Así que si el Hijo os libere, los libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, hasta que el Hijo no los liberte, no van a poder ser libres. Por eso Él le dijo, el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que en la casa de Dios va a haber dos tipos de personas. Uno que se va a convertir en hijo. ¿Por qué? Porque va a dejar sus pecados, va a dejar su mundanidad, va a dejar la avaricia, va a dejar la vanidad, va a dejar la idolatría, va a dejar la iniquidad esa. Y hay otro que van a sentarse dentro de la casa de Dios y están sentados en la casa de Dios, pero no han muerto a la carne, siguen esclavos. Por eso no se quedarán en la casa, porque en la casa de Dios solo se quedan los que han nacido de nuevo, los que viven según la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice, así que si el Hijo los liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice Jesús, pero procuráis matarme. Imagínate tú. Ellos dicen que ellos son descendientes de Abraham, pero quieren matar al Señor porque le está diciendo la verdad.
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros predicamos la verdad, cuando nosotros le hablamos a alguien de la verdad y esa persona está llena de diablo, hermanos, no quieren oír esa verdad. Te van a odiar, te van a procurar los malos deseos. ¿Por qué? Porque no quieren oír la verdad. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿De qué vuestro padre está hablando? Del diablo. Ellos estaban haciendo las obras del diablo, porque si el Señor le estaba hablando la verdad, le está diciendo que Él vino para libertar, para liberarlo. Ellos procuraban matarlo. ¿Cuántas veces, hermanos lindos, hermosos, uno le habla la verdad a las personas para que ellos queden libres, para que se aparten de todo lo que Dios no le agrada y te odian, te maldicen, te desean mal? Bueno, eso mismo lo vivió el Señor Jesús en ese tiempo, lo mismo. Por eso que en este tiempo hay una confrontación muy fuerte entre las tinieblas y la luz. Hay una confrontación espiritual. Y tú ves que la gente te rechazan, te miran con odio, te miran mal. No quieren oír porque están llenos de su padre, pero de su padre el diablo, porque las cosas del diablo hacen. El Señor Jesús sigue diciendo, en versículo 39, soy de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ahora Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Mira lo que dice, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, porque Abraham oyó de Dios y se convirtió a Dios, pero ellos aún oyendo de que Dios lo envió a él, no se querían convertir. Dios lo envió a la tierra para convertirlo, para que ellos cambiaran su manera de pensar, su manera de vivir, de comportarse. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Mira lo que le dice Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Así te dicen la gente que son pecadoras. Mira, te dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y yo amo a Dios y Dios sabe que yo lo amo. Pero hermano, si tú no obras conforme a la palabra de Dios, tu padre no es Dios. Tu padre no puede ser Dios. ¿Quién es tu padre entonces? Entonces aquí dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, mira lo que le dice Jesús, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió, le dice Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira cómo el Señor le dice, ustedes son, pero del padre que ustedes tienen es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, cuando nosotros no permanecemos en la verdad de la palabra, de lo que dice Dios, nuestro padre no es Dios, nuestro padre es el diablo. Porque para que permanezcamos en la casa, tenemos que nacer de nuevo. Para que permanezcamos en la casa de Dios, tenemos que ser una nueva criatura. Que las cosas esas viejas que hacíamos pasen, que todas se hagan nuevas para nosotros. Mientras que no estemos liberados de toda esa maldad, de todo pecado, no vamos a poder permanecer en la verdad. Y nuestro Padre no va a ser Dios. Por eso el Señor habla tanto de obedecer la palabra. Mira lo que dice el versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, miren, escuchen aquí lo que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no los oí vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, que la persona que es de Dios, hermano, oye la palabra de Dios y la obedece. La persona que es de Dios, cuando oye esa palabra, obedece lo que el Señor le está hablando. El que no es de Dios, el que no es de Dios, no lo va a oír. Se va a sentar en esa banca, va a recibir la palabra, le va a entrar por un oído, le va a salir por el otro y no va a cambiar. No va a cambiar. Va a seguir haciendo su pecado, va a seguir en lo mismo, porque no es de Dios. Porque no es de Dios. Te va a aborrecer porque no es de Dios. Pero cuando algo es de Dios, enseguida que oye, quiere cambiar. Enseguida que oye, quiere ser libre. Se esfuerza por vivir lo que dice la palabra. Se esfuerza por alinearse con la palabra de Dios. Busca ayuda para permanecer en la palabra de Dios. Tiene buena comunión con Dios porque quiere vivir la voluntad de Dios. Por eso tenemos tantas personas dentro de la iglesia que no han sido liberados, que no han quedado libres, que no hay fruto, que no hay cambio, que pasan los años y los años y los años y siguen dando el mismo fruto malo. No hay un fruto bueno en su vida, no hay nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no soy libre? ¿Por qué no soy libre? Porque no vives la palabra. Porque no estás buscando las cosas que son de arriba, te estás enfocando en lo terrenal, en lo que es carnal, en lo que no edifica. Pero cuando nosotros buscamos lo que está arriba, donde está Cristo, buscamos las cosas celestiales, buscamos la presencia de Dios para que seamos transformados, cambiados a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y pedirle a Dios que trabaje en nuestras vidas, en nuestras áreas, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en los sentimientos, que nos haga como Él. Cuando empezamos a darle a Dios esas cosas que a nosotros nos hacen daño y empezamos a entregar al Señor todo lo que no le agrada, o en la oración, en la búsqueda, a tratar de vivir todos los días según su palabra, hermano, no vas a ser libre. Es perder tiempo, es sentarte en una banca a perder tiempo. Es a perder tiempo, porque dice la palabra que no podemos comer en dos mesas. La palabra de Dios dice, si comes de la mesa de Dios no podrás, no debes, te sientes en la mesa de Dios, pero también comes en la mesa de los demonios. ¿Qué significa eso? Que estás con Dios y con el diablo. Vas a la iglesia, pero sigues viviendo una vida doble, sigues viviendo una vida de pecado, una vida desordenada. Entonces te estás sentando en la mesa de Dios y la mesa del diablo, y eso Dios no le agrada. Tienes que decidirte en qué bando tú quieres estar. Tienes que decidirte de una vez para siempre qué bando quieres estar. Porque en una casa la palabra de Dios dice que hay muchos tipos de vasijas, una para honra y otra para deshonra. Porque si vas y te sientas en la casa de Dios y dice que tú eres un cristiano, un aleluya, nacido de nuevo, y otro te mira pecando, estás tirando el testimonio de Dios en el piso, estás tirando su testimonio al piso. Estás poniendo tropiezo a personas que no conocen a Dios todavía, que no se han entregado a Dios. Eres un tropiezo, porque la gente dice, pero si este es un aleluya, este dice que es cristiano y hace esto. Para eso me quedo yo, y ¿para qué quiero yo Dios para estar así? Eres un tropiezo. No podemos ser pie de tropiezos para otro, hermanito. Si usted va a la iglesia,
usted aceptó a Cristo, usted tiene que vivir conforme a la palabra. Este es el problema que tenía el Señor. Entonces vamos a la iglesia y cuando el pastor predica o la persona que va a ministrar la palabra predica una palabra de sabiduría, una palabra de libertad al que está cautivo, le pones mala cara. ¿Por qué? Porque no quieres salir del pecado. Estás cómodo en el pecado. Te sientes feliz en el pecado. Te sientes cómodo. No lo quieres abandonar. No quieres salir de ahí. Entonces empiezas a poner mala cara porque piensa que el pastor se está dirigiendo a ti directamente. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual entre las tinieblas y la luz. Hay un choque, un conflicto espiritual. Porque cuando Dios nos edifica y nos da una palabra, no es para destrucción, sino para vida. Es para liberarnos. Es para que cambiemos nuestra conducta, para que vivamos mejor cada día. Porque el pecado es la muerte. Dice, el alma que pecara, mira lo que dice la palabra, el alma que pecara, esa morirá. El alma que pecara, esa morirá. Se supone que si yo me voy a sentar en una banca de la iglesia es porque yo quiero tener vida eterna, porque yo quiero vivir la palabra, porque yo me voy a someter. Si no, no te sientes en una banca, no seas de tropiezo para otro. Entonces tenemos que confrontar el pecado, tenemos que pararnos de frente al pecado y decirle basta ya. Porque no voy a permanecer, porque la palabra de Dios dice que el esclavo no permanece en la casa de Dios, el esclavo no permanece, el único que permanece va a ser el hijo, los que son hijos genuinos, los que viven su palabra, los que hacen su voluntad, los que se someten al señorío de Cristo. Entonces tenemos que ya dejar de jugar con el pecado, deje de jugar con el pecado, deje de jugar, porque el pecado es muerte. Y ahora estamos vivos, tenemos oportunidad. Cuando ya vayamos al otro mundo, ya no hay oportunidad. Usted decidió en la tierra a qué lugar usted va a pertenecer. Aquí en la tierra decidimos a qué lugar usted quiere permanecer. Si en las tinieblas eternamente o si quieres estar en la luz de Dios para siempre, gozando de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. O usted quiere vivir en un eterno sufrimiento, en las tinieblas. Tiene que decidirse, ahora es tu tiempo. Tú que me estás escuchando, hermano lindo, hermoso, precioso, esta palabra es para vida. Esta palabra no es para que te irrite, esta palabra no es para que te sientas mal, esta palabra es para vida, para que salgas del pecado de una vez y para siempre, para que no tengas doblez en tu corazón, para que no haya doblez en tu corazón, para que seas genuino. Porque nosotros no engañamos a los hombres. Cuando nosotros cometemos un pecado y seguimos en la casa de Dios sentados ahí, creyendo que nadie sabe tu pecado, el que lo está en los cielos, ese que tiene la autoridad de echar tu alma al infierno, si tú sigues pecando, el que tiene la autoridad ahí arriba, ese es el que decide a dónde va a pasar tu alma en la eternidad. Tú no estás engañando a un pastor, no estás engañando a una oveja, no estás engañando al hermano, no estás engañando al mismo Dios que lo ve todo. Tú no te puedes esconder de Él. Entonces tú tienes que pensar, si yo voy a sentarme a oír la palabra de Dios para vivirla, para crecer, para dar fruto. Este es el tiempo que Dios te está hablando, mi hermanito hermoso, precioso. Si en este momento tú estás pecando, no es para ofenderte, no es para que te sientas mal, es para que ahora mismo tú confieses el pecado y le digas, Señor Jesús, yo estoy en pecado. Yo no me siento a gusto con este pecado. Yo quiero que tú me liberes. Yo quiero que tú sanes. Yo quiero que tú me hagas libre de este pecado. Yo quiero vivir conforme a tu palabra y tu propósito, Señor amado. Empezar a romper con el pecado. Empezar a orar, a buscar y leer la palabra, a adorar a Dios para que rompas de una vez por siempre con el pecado. Tienes que huir del pecado. Porque ahora tienes un tiempo, hermanito. Tienes el tiempo para arrepentirte. Cuando mueras, si tú estás en pecado y mueres, lo que te espera en la eternidad es tormento, hermano lindo, hermoso. La gente no lo cree, pero es la realidad. Ahora es tu tiempo.
Es para vida esta palabra, es para que salgas del pecado, hermanito, porque Dios te ama. Mira, si tú estás oyendo esta palabra, no es por casualidad, es porque es el tiempo para liberarte, es el tiempo para que abandones el pecado, es el tiempo para que Dios pueda salvarte. No es para que juzguemos los que nos están predicando, no es para que juzguemos. Es para que tú te alinees, para que tú te liberes. Porque Dios te ama tanto que quiso que hoy tú oyeras esta palabra. Es para bendición para tu alma, hermanito lindo, hermoso, precioso, porque Dios te ama tanto que entregó a Jesús por ti. Lo entregó para que tus pecados fueran limpiados. No, porque yo hago muchas cosas. No, mira, todos los pecados son limpiados por el Señor. Dios te limpia. Dios limpia, mira, a los asesinos, a todos los que han hecho cosas malísimas. Dios los perdona y te lava con la sangre del cordero. Ni cuántos pecados ha hecho. Dios te lo limpia con su sangre y te hace una nueva criatura. No le creas la mentira al diablo que porque tú pecaste Dios no te va a perdonar. Dios te perdona. Dios lo que quiere es que sus hijos vengan corriendo a sus pies y pidan perdón y se aparten del pecado. Por eso Dios te está hablando. Por eso Dios quiere hablarte, hermano lindo. Sal del pecado. Sal del pecado porque puede ser demasiado tarde después. ¿Quién sabe si mañana pasado tienes la oportunidad? Ahora es tu oportunidad de salir. Ahora Dios te invita a que vengas a sus pies, que le entregues el pecado a Él. Él te va a limpiar con su sangre, va a sanar tus heridas, te va a fortalecer. Te bendigo, hermano lindo, hermano precioso, que esta palabra te haya ministrado, te libere. Porque el objetivo de la palabra, el objetivo de enseñar esta palabra es para liberar al cautivo, es para fortalecer a los que están débiles, a los que están siendo tentados. Es para fortalecer, no es para criticar, para hacerte sentir mal, no, es para liberarte. ¿Es para qué? Para que quedes sano, para que seas una mujer, un hombre de Dios, un joven de provecho, que dé fruto que abunde en tu cuenta, hermano lindo, hermoso. Porque esta palabra es por el amor que Dios tiene, nos da palabra, nos da una palabra a tiempo. Porque mientras que tú tengas vida, tienes el tiempo de arrepentirte. Después que mueras, no hay tiempo. Tú decidiste en la tierra dónde quieres ir. Te amo, hermanito lindo, te amo, hermano precioso. Que esta palabra haya llegado a tu corazón, que esta palabra te libere. No es para que te sientas mal, sino para que te levantes y para que digas, ya se acabó. Rompo el contrato que hice con el pecado y me vuelvo a Cristo de corazón. Y decídate, sé valiente y rompe hoy, rompe ese contrato que hiciste con el diablo, rompe ese contrato de pecado. Que por las llagas de Cristo dice que Dios clavó toda acta que a ti te condenaba. Todo lo que el diablo ponía que te condenaba, Él la clavó en la cruz. Él pagó el precio por ti. Por eso rompe el contrato y dile, ya, Cristo pagó por mí. Y me vuelvo a Él de todo corazón. Te amo, lindo hermano, te bendigo, quede bendecido y que te haya ministrado esta palabra. Y si conoces a otra persona que está en una necesidad, entrégale la palabra. Te bendigo, hermano precioso. Que Dios te bendiga. Shalom.